Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. La palabra de Dios dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, y agradecemos también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. En esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Despertar y hemos combinado esta serie con una serie extensa que estamos desarrollando que tiene que ver con Jesús en mi casa. La idea de Jesús en mi casa es que es imprescindible la presencia del Señor en nosotros a través del Espíritu Santo y con nosotros para que aprendamos a vivir, como dice Pablo, en Cristo. Por eso estamos trabajando con el Evangelio, el libro de Romanos, y hemos escogido Romanos 13:11 porque nos habla de conociendo el tiempo. Y nos habla también que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Ese tiempo, conociendo el tiempo, ese tiempo del que nos habla Pablo, nos anuncia, nos prepara para la venida del Señor. Pablo estaba tan convencido de la segunda venida de Jesús que la esperaba en su tiempo. Por eso él dice, y nosotros los que quedemos, y nosotros seremos transformados, y nosotros, y alabado sea Dios que el Señor Jesús no vino en la época de Pablo, pero nosotros sabemos que las cosas que están ocurriendo, las señales de los tiempos, se van cumpliendo en todo el mundo. En el libro de San Mateo, en los capítulos 24 y capítulo 25, el Señor relata 5 parábolas conocidas como las parábolas del tiempo del fin. Estas 5 parábolas nos hablan de una tardanza, nos hablan de sueño. En la primera parábola, la parábola del ladrón en la noche, la gente no vela, se duerme, el ladrón los atrapa, los sorprende. En la segunda parábola, que nos habla acerca de el siervo fiel y prudente que alimenta la casa a su tiempo, también nos habla de un siervo malo que dice, mi señor tarda en venir, una tardanza, una demora. En la parábola de las 10 vírgenes se habla también que las vírgenes se durmieron porque tardó el esposo, una demora, una tardanza. En la parábola de los talentos, a uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. Y yéndose lejos, dice la parábola, se tardó, le dio tiempo para trabajar. Al final, ovejas y cabritos, finalmente Jesús viene y entonces divide el grupo en 2. Nosotros estamos viviendo al final del tiempo, estamos al fin del tiempo del fin. Estamos viviendo en el periodo histórico o escatológico de Apocalipsis, conocido como la Odisea, juicio del pueblo.
Estamos viviendo en un pleno juicio investigador que se realiza en el cielo. Y como dice Pedro, comienza por la casa de Dios. Estamos al final de la escalera. En la estatua de Daniel capítulo 2, estamos viviendo ese tiempo, ese espacio entre la roca y los pies de la estatua. Justo estamos en ese paréntesis. La roca viene a golpear la estatua. Toda la estatua se ha cumplido, incluyendo la división de Europa, en 10 reinos, y vemos lo que está pasando. Solo nos falta que la roca golpee la estatua en los pies y la desmenuce. Solo nos falta que la Odisea cumpla su periodo, el último periodo histórico de la iglesia cristiana. Estamos al final de la línea. Por eso es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Qué es lo que nos tiene dormido? Y entonces aquí entra la belleza del libro de Romanos. Cuando leemos el libro de Romanos, descubrimos a Pablo explicando el evangelio de la salvación, explicando la importancia y la trascendencia de conocer a Jesús. Pablo nos ayuda a ubicarnos y colocarnos exacta y precisamente en el conocimiento de la verdad con relación a Jesús, que enfoca, que explica el evangelio. Por eso decíamos hace unos días que el apóstol Pablo se sienta a escribir la carta, la manda con la hermana Febe a Roma y escribe desde Corinto. En la carta trata de que no se repita el problema que ocurrió en Galacia. Decíamos también que si usted lee Romanos, lea también Gálatas y lea también el libro de Hebreos. El foco es Jesús. La persona central es el Señor Jesús. En Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 17, encontramos la introducción del libro. Y si usted es cuidadoso estudiando la introducción, usted puede percibir un resumen de todo el libro. Estamos interesados en ver lo que el capítulo 1 nos dice en relación a la situación de la humanidad. En el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, se habla de la condenación, en la psique de la condenación. Todos están bajo pecado y nos interesa hoy trabajar lo más posible en esa dirección, porque si usted no reconoce su pecado delante de Dios, si usted no reconoce que es pecador, si usted no reconoce la necesidad que tiene de perdón, entonces, ¿cómo se le puede ayudar? De allí la importancia y el interés de conocer, comprender y entender lo que Pablo está tratando de decirnos. Hay una palabra que resalta en todo esto y es la palabra evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Evangelio de Dios. Llamado a ser. Cuando usted lee el versículo número 6, dice ustedes que son llamados a ser de Jesucristo. Cuando lee el versículo 7, dice llamados a ser santos. Todo en el capítulo 1, todo en la introducción. Pablo nos habla que él fue llamado a ser apóstol. Una traducción un poquito más precisa sería apóstol por llamamiento divino. Leímos en el capítulo 26 del libro de los Hechos cómo Jesús llama a Pablo y le define una misión a partir de la visión que tiene. Y ahora en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos pone las cosas en perspectiva. Cuando usted lee cuidadosamente el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 6, descubre que el énfasis es el Evangelio de Jesucristo, que se conoce en el capítulo 1, versículo 1, como el Evangelio de Dios. En el versículo 3 dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo e incluye una hermosa participación del Espíritu Santo. Cuando usted mira con cuidado el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17, descubre la presencia del Padre Celestial, la presencia del Espíritu Santo y también la presencia del Señor Jesús. La misma deidad aparece en la introducción del libro. Romanos es tan profundo, pero a la vez tan hermoso, y cuando se organiza el libro y se estudia como debe ser,
tan fácil de conocer, comprender y entender que usted se asombra de la manera como el apóstol lo explica. Mire su Biblia, vamos al capítulo número 1, mire qué belleza. En el capítulo número 1, los versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. La pregunta es, ¿y quién es el evangelio? La pregunta es, ¿y qué es el evangelio? El apóstol Pablo responde esa pregunta en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 y 4. Pablo dice que el evangelio es Cristo, es acerca de Cristo, como dijo en el capítulo 1, versículo 3 del libro de Romanos. La clave, el foco, el objetivo, la meta es Cristo. ¿Quién es el evangelio? Cristo. ¿Acerca de quién es el evangelio? De Cristo. ¿En qué consiste el evangelio? En la experiencia de Cristo. ¿Qué es lo que dice el evangelio? Número 1, que Cristo murió según las Escrituras y fue sepultado. Número 2, fue sepultado. Y número 3, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Si usted conoce, comprende y entiende esto, entonces descubrirá que todos sus pecados, que todas sus cosas raras y extrañas fueron resueltas en Cristo Jesús. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, constituyen a una persona, Cristo Jesús. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Inclusive, la misma salvación es Cristo Jesús. Todo gira en torno a Jesús, todo apunta a Jesús. Por eso, en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículos 29 y 30, Simeón dijo, hoy han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién estaba mirando? A Jesús. Por eso, en la casa de Zaqueo, San Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Sí pecamos, sí caímos, sí fallamos, sí. Pero también Cristo murió para pagar el precio del pecado. Cristo murió para resolver el problema del pecado. Cristo pagó el precio, Cristo murió, fue sepultado y resucitó, se levantó de la tumba. El pecado no se quedó con Jesús. Jesús venció el pecado, Jesús venció la muerte, Jesús venció al diablo, venció a los demonios, venció a los reyes, venció a los príncipes, venció la maldad. Jesús lo venció todo. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Necesitamos conocer estas cosas porque son las que nos levantan del sueño. La dejadez espiritual, la tibieza espiritual, la pobreza espiritual se debe a que no se conoce a Jesús. Si usted lo conoce, si usted lo comprende, si usted lo entiende, no puede ser igual. Es imposible. Y allí la importancia de conocer, comprender, entender estas cosas para levantarnos del sueño. El Santo Espíritu entonces formará en nosotros a Jesús, quien es nuestra esperanza de gloria. Poder de Dios para salvación. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. El Evangelio es acerca de su Hijo. Muy bien. Ahora vamos a entrar en el estudio serio, el estudio profundo, el estudio delicado del problema del pecado. Recuerde, en la primera parte del libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo número 3, versículo 20, se conoce como la psique de la condenación. ¿Qué ha pasado con la humanidad? ¿Qué ocurrió con la humanidad? Toda la humanidad cayó en pecado. Toda la humanidad tiene un problema de pecado. Toda la humanidad dio los pasos del pecado. La humanidad entera, porque no hay justo ni aun uno, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron. Vamos a ver el problema del pecado y entonces veremos lo que el Señor Jesús ha hecho para sacarnos del pecado. Si usted no está claro en qué es una persona pecadora, si yo no estoy claro en que soy una persona, un pecador, entonces no necesitamos a Jesús.
Pero cuando usted reconoce que es un pecador o una pecadora, entonces necesita conocer a Jesús. Pablo comienza enseñando en Romanos, somos pecadores, todos pecamos, todos hemos caído. Primera parte del libro. Segunda parte del libro, la psique de la justificación, Romanos capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21. Dios envió al Señor Jesús. En Cristo se revela la justicia de Dios. ¿Eres pecador? Sí, pero Dios pagó el precio del pecado y ahora en Cristo te ofrece el triunfo, la victoria. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. La redención, te ofrece el Señor la justificación, te ofrece el Señor la propiciación. Dios ha resuelto completamente el problema del pecado. Pero es saludable que entendamos primero el problema del pecado. Y allí nos vamos a detener. Porque si lo conocemos, comprendemos y entendemos, entonces sentiremos la necesidad de salir de eso. Y si sentimos la necesidad de salir de eso, el Santo Espíritu vendrá y nos sacará de esa situación, llevándonos hasta donde Jesús, quien pagó el precio de nuestros pecados, quien espera por nosotros. Y entonces nos despertaremos del sueño espiritual y entonces estaremos habilitados para la venida de Cristo Jesús. Cuando usted lee el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, usted descubre que conociendo a Dios, no quisieron darle gloria, no quisieron hacer las paces con Él, no quisieron identificarse con Él, rechazaron completamente a Dios, dice Pablo en los versículos 18 hasta el versículo 20. En el versículo 21 comienza lo que se llaman los pasos del pecado. Ponga cuidado. Vamos a ir ahora paso a paso mirando estos detalles. Así que de la condenación, como pecaron, como se entregaron en las manos del pecado, como no quisieron tomar en cuenta a Dios, como rechazaron a Dios, entonces ocurrió un acto legal. La frase aparece en el versículo 24, en el versículo 26 y el versículo 28, y la frase dice, Dios los entregó. ¿Por qué Dios los entregó? Porque rechazaron a Dios, no aceptaron a Dios, no aceptaron lo que Dios proveyó, no le creyeron a Dios. Entonces un acto legal. No quieren, no queremos. Entonces Dios los entregó. ¿A qué los entregó? Mire el versículo 24. Vamos al versículo 24, Romanos 1, 24. Vamos a ver a qué los entregó Dios. ¿Qué dice el verso 24? ¿Cómo dice? ¿Qué hizo Dios? ¿Los entregó a qué cosa? ¿Por qué Dios los entregó a la inmundicia? ¿Qué fue lo que hicieron? Cuando usted mira para atrás, usted descubre desde que comenzó la historia de la humanidad, cómo la humanidad perdió el camino, cómo la humanidad perdió el rumbo. Dios los entregó, dice el versículo 24. Mire el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? ¿A qué los entregó Dios? ¿Por qué los entregó a esas pasiones vergonzosas? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Y mire usted con cuidado que estamos al final de la línea y se están repitiendo las cosas que ocurrieron al principio de la línea. ¿Se están ocurriendo o no están ocurriendo? A ver, ¿sí o no? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Finalmente, versículo 28, ¿qué dice la Biblia? ¿A qué los entregó Dios? ¿Cómo está la mente hoy día de la mayoría de la gente? No buscan a Dios, no temen a Dios, no quieren a Dios, sacan a Dios de su cuadro, de su vida, quieren vivir completamente como se le ocurra. Dios no puede aparecer en ningún lado porque ellos tienen sus propias razones, todo lo interpretan. Dios los entregó. La situación del pecado, como nos explica Pablo, es tan delicada, es una situación tan incómoda, porque el pecado hace que nos separemos de Dios. De hecho, el pecado es separación de Dios, el pecado es quebrantar, es romper, es ofender los principios de la santa ley de Dios. El pecado es infracción de la ley. Cuando nos quedamos en el pecado, entonces comenzamos un problema serio. Comenzamos a alejarnos de la fuente de la vida
y lo único que heredamos es la muerte. Comenzamos una vida de descenso. Empezamos a ir bajando hasta lo más profundo. Y Pablo establece los pasos del pecado, una escalera que termina con la muerte. Tome su Biblia, vamos a ver estos pasajes. Pasos del pecado. Número 1, capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Corazón entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Qué pasa con una persona que se separa de Dios? Una persona que se mantiene en pecado. ¿Qué le pasa al corazón de esa persona? ¿Cómo termina ese corazón? Dice entenebrecido. La palabra cardías, la palabra corazón, tiene que ver con el asiento de la inteligencia. Tiene que ver con el asiento de las facultades mentales. Tiene que ver con la mente. Una mente entenebrecida, una mente llena de oscuridad, una mente llena de lo peor de lo peor, es una mente que está reprobada. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando usted conscientemente decide pecar, recuerde que hablamos del pecado por rebelión, el pecado como pecado y el pecado por iniquidad. La iniquidad es cometer el pecado de manera consciente, es fabricar el pecado, es meditar el pecado, es preparar el pecado. Decíamos en el libro de Éxodo capítulo 32 versículos 6 y 7, capítulo 34 versículos 6 y 7, que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para darle grande misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios es clemente, misericordioso y piadoso. Dios perdona el pecado por rebelión, Dios perdona el pecado por iniquidad, Dios perdona el pecado. Pero perdona, decíamos, significa que Dios carga, que Dios toma para sí, que Dios recibe y echa sobre él el pecado tuyo y mío. Por eso, el Señor Jesús es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando usted lee el libro de Isaías, descubre el mismo pensamiento en el capítulo 53. En el versículo 6, el versículo 11 y el versículo 12, la Biblia nos enseña cómo el pecado cae sobre el Señor Jesús, cae sobre el siervo sufriente. Cómo el siervo sufriente toma tus pecados y mis pecados y los clava en la cruz y los paga. Dios no puede, Dios no quiere, Dios no te salvará en los pecados. Dios nos salva del pecado. Si usted es una persona cristiana, se espera, se supone que usted salió de ese mundo, esa vorágine de pecado y comienza una vida de santidad. Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Cristo liberta, cuando Cristo perdona, cuando Cristo paga el precio de nuestros pecados, se compromete a colocar en nosotros su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo dice en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El pecado no es el problema. El diablo no es el problema. El problema es usted y el problema soy yo. Porque no hay diablo, no hay pecado que pueda impedir que Dios haga su obra en nosotros, si usted lo acepta, si usted lo quiere. ¿Es así o no es así? Entonces necesitamos conocer estas cosas para salir del sueño, entendiendo que ya está cerca nuestra redención, que el Señor viene pronto. Porque si usted no lo vive, si usted no lo practica, si usted no lo muestra, la gente no creerá. La gente no cree lo que dice el predicador. La gente cree lo que la iglesia vive. Y si la iglesia se consagra y se dedica a Dios, la gente creerá. En el trabajo,
en la oficina, en los estudios, en la escuela, en la universidad, en cualquier medio que usted se mueva, en su casa, donde usted interactúe con la gente le está mirando, la gente le está mirando, la gente le está mirando. Y ese testimonio es que toca el corazón de la gente. No son las palabras del predicador. Las palabras del predicador motivan a la gente, pero el testimonio de cada uno de nosotros que lo trae a los pies de Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Y esto conociendo el tiempo. La gente necesita ver a Jesús y necesita verlo en nosotros, en cada detalle, en cada cosa que hacemos. Pero necesitamos conocer estas cosas. Pregunta número 1. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Somos pecadores. ¿Pecamos o no pecamos? Lo primero que ocurre, dice Pablo, es que la mente se llena de oscuridad, entenebrecida. Una mente oscura, una mente llena de oscuridad. Y cuando la mente se llena de oscuridad, Satanás viene y toma el control. Segundo paso, mire lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 23, versículo 24. Romanos capítulo 1, versículo 23, 24. Si pudieran poner los textos como lo hacían, sería maravilloso, porque hay personas que están siguiendo esto en algún lugar y se les hace más fácil leer los textos que buscar la Biblia. ¿Qué dice el versículo número 23 y versículo 24? Estos dos textos nos hablan de idolatría. Cambiaron la adoración a Dios, el culto a Dios, para adorar imágenes de hombres. ¿Qué sigue diciendo? De cuadrúpedos, de reptiles y de aves. Quitaron a Dios y colocaron a los hombres. ¿A quién adoraban generalmente los griegos? Imágenes de hombre. ¿Qué adoraban en Egipto? La serpiente. Y así seguimos buscando. Encontramos que Roma, ¿qué tenía Roma? El águila. El águila no era solo un estandarte de guerra, era más que eso. El estandarte de los romanos recibía todo tipo de adoración. Era un ídolo para ellos, era un dios, idolatría. La idolatría se define como cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Y yo le pregunto, ¿hay idolatría hoy día en el mundo que vivimos, sí o no? ¿Sí o no? Todo lo que le ocupa el lugar a Dios en tu vida es un ídolo, es idolatría. Lo que te quita el tiempo de Dios es idolatría. ¿Es así o no es así? Idolatría. Corazón entenebrecido, mente oscura. Número 2, idolatría. Número 3, una adoración falsa. Dejan de adorar a Dios para adorar cosas. Hoy en día, lamentable y tristemente, se están desenterrando todas las actividades que se hacían en la antigüedad para adorar ídolos, para adorar demonios. Hay un resurgimiento de todo ese paganismo crudo de la antigüedad, y es triste y doloroso lo que usted tiene que ver y puede ver en cualquier rincón de la tierra. El bombardeo contra la Biblia, el bombardeo contra Dios, los estilos de vida, las cosas que la gente hace y practica. Justo lo que Pablo dice, y una lista de cosas extrañas que el apóstol Pablo coloca, que usted piensa que vino a nuestro tiempo para ver esas cosas. Una mente llena de oscuridad, idolatría, ídolos ocupando el lugar de Dios. Cuando tenga tiempo, vaya a su casa y lea en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, los versículos 3 al 7. Y usted verá cómo Dios le habla a través de Ezequiel a algunas personas del pueblo que habían puesto, dice Dios, ídolos en su mente. ¿Qué significa poner ídolos en la mente? Poner ídolos en la mente significa que usted tiene, antes que a Dios, cualquier idea, concepto, opinión, argumento, lo que fuere, que está ocupando el lugar de Dios. ¿Y no está pasando eso en la humanidad hoy día? A ver, ¿sí o no?
sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero. Un famoso postulado de hoy día. Esa es tu verdad. No tiene que ser la mía. ¿Qué relajo es esto? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jesucristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 17:17. ¿Define la Biblia lo que es la verdad? Claro que lo define. Pero no, ahora es que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Es un engaño, es una trampa del diablo. Idolatría, adoración falsa. Y entonces deténgase tranquilo en su casa y lea una lista de pecados. Versículo 29 al 31. Una lista de pecados que Pablo menciona en lo que la gente cayó cuando se llenó su mente de oscuridad, cuando cayeron en la idolatría, cuando adoraron dioses falsos, entonces cayeron en una experiencia, un estilo de vida, una manera de vivir llena de todos esos pecados. Y recuerda esto cuando Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y entonces define todas las cosas malas que se estarán haciendo. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, y usted mira los periódicos de hoy, usted dice, pero ven acá, pero esto está pasando en este momento. Dios se actualiza. Por eso necesitamos levantarnos del sueño, de este sueño espiritual que no nos permite ver lo que está pasando a nuestro alrededor, porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Levantarnos del sueño. Espero que este resumen que estamos haciendo sea de bendición para que luego usted pueda tomar este sermón con su Biblia en la mano e ir leyendo todos estos pasajes que le estamos dejando, porque necesitamos despertarnos del sueño. Despertarnos del sueño significa que entonces usted conoce, usted comprende, usted entiende. Conoce, recibe la información, comprende, es capaz de explicar la información y entiende, vive la información. Si el Señor ya está por venir, es tiempo de tener la maleta lista, de tener las cosas preparadas. Cuando usted va a salir de viaje, prepare su maleta con tiempo. He visto cómo personas llegan, ay Señor, a la terminal de un aeropuerto, de cualquier manera. Ay Señor. Personas que no hicieron su asunto a tiempo y no se le ocurrió ponerse los zapatos del mismo color. Así que hay un zapato negro y un zapato marrón. Y otras cosas más que no vale la pena mencionar porque no se prepararon a tiempo. Personas que llegaron y el avión, adiós. Personas que llegan cuando ya la puerta se cerró y empiezan a echar maldición, a echarle la culpa a todo el mundo. Amigo, la razón que fuere, usted llegó tarde. Cuando Cristo venga, nadie llegará tarde. Él vendrá, recogerá a sus hijos y nos llevará. La parábola de las 10 vírgenes, todas se durmieron. A todas se le apagaron las lámparas. Cuando el novio llegó, todas estaban durmiendo. Salid a recibirle, se oyó la voz. Todas se despertaron. Todas descubrieron que sus lámparas estaban apagadas. Pero había 5 que tenían aceite extra. Alcusa se llama la botellita donde tenían el aceite extra. Prepararon su lámpara, quitaron la mecha que se había quemado, pusieron una mecha nueva, llenaron de aceite, encendieron sus lámparas y aquellas 5 muchachas entraron a las bodas. ¿Ya tiene usted su alcusa lista?
aceite extra para el momento que viene. ¿Está listo o lista para cuando te duermas? Pues querido, querida, ya es tiempo de levantarnos del sueño. Cuando Cristo venga nos encuentre despiertos. Cuando Cristo venga las encuentre despiertas. Cuando Cristo venga nos encuentre como a los siervos de la parábola de los talentos, trabajando, buscando las almas que se pierden, para que escuchemos del Señor Jesús la frase: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Recuerde que el Padre Celestial viene a buscarnos. Recuerde que Jesús viene a buscarnos. Recuerde que el Espíritu Santo estará presente para venir a buscarnos y que todos los ángeles del cielo vendrán para buscarnos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 1, versículo 32 de Romanos, Pablo dice que esa vida de pecado produce la muerte. Todo ese descenso, esa escalera descendente del pecado, produce la muerte. Pero hay una frase peligrosa, triste y dolorosa que aparece en ese versículo número 32. Y es que dice: no solo practican las cosas, sino que se gozan con los que las practican. Mucha gente no sabe que a través de ciertos medios de comunicación se envuelven en esa vorágine de cosas raras. No se dan cuenta que convierten sus vidas y hasta la vida de su familia en un centro de participación de esas cosas que deshonran a Dios. Los resultados no se hacen esperar. En muchos lugares del mundo me he encontrado con jóvenes y jovencitas completamente acabados. Y luego comienzan a decirme cómo empezó todo. Papá, mamá, abra los ojos, abra los ojos, abra los ojos. Las 5 avenidas del alma, llámese la vista, el olfato, los oídos, el gusto, el tacto, amigo, amiga, todo lo que entra a su mente por esas 5 avenidas se acomoda dentro de usted, sea bueno o sea malo. Cuando nuestro estilo de vida involucra cosas que Dios rechaza, el enemigo pide el derecho para entonces acomodarse en tu vida. Y los resultados son cosas espantosas. No solo las practican, dice Pablo, sino que se gozan con los que las practican. Pastor, ¿qué es lo que usted nos quiere decir? Yo quiero decirle a usted que la Biblia explica en el libro de Romanos que usted y yo somos pecadores. La Biblia explica que hay un proceso descendente en las personas que están viviendo una vida de pecado. La mente se entenebrece, se llena de oscuridad. Comienzan a practicar la idolatría. Comienzan, triste y lamentablemente, a hacer una adoración falsa porque no están adorando a Dios. En su vida se ven los frutos del pecado. Lo que le espera es la muerte y su estilo de vida está muy lejos de ser lo que Dios quiere. Somos pecadores. Fuimos formados en pecado, dice David, Salmo 58, versículo 3. Fuimos formados en pecado, dice David en el Salmo 51. Por tal razón tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que lo único que sabe es tirar para el pecado y la maldad. Pero alabado sea Dios, Cristo vino y venció. Y ahora en Cristo, a través de su palabra, el apóstol Pedro nos dice, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Necesitamos llenarnos de la Biblia, necesitamos conocer la Biblia, necesitamos profundizar en la Biblia para que entonces el Espíritu Santo nos traiga la experiencia del nuevo nacimiento. Renacidos. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo si soy viejo? ¿Podré otra vez entrar en el vientre de mi madre? Jesús le dice, ven acá muchacho, y tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. El que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y entonces Cristo le explica a Nicodemo, necesitamos, amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos creerle a Jesús, necesitamos permitirle a Jesús que a través de su Espíritu produzca en nosotros el nuevo nacimiento, para vivir no más en la carne, sino aprender a vivir en el Espíritu. Y ese es el afán de Pablo. Cuando usted tenga tiempo, lea el capítulo 8 del libro de Romanos, y el Pablo comienza el capítulo 8, que es parte de la tercera sección que se conoce como el asique de la certeza y la seguridad de la salvación. Romanos capítulo 6, 7 y 8. En el capítulo 8, versículo 1, Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos llenarnos de la Biblia, necesitamos conocer la Biblia, necesitamos conocer el mensaje de la Biblia para que el Espíritu Santo nos haga renacer, nacer de nuevo. Como dice Pablo, como dice el apóstol Pedro, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es lo que Dios quiere hacer en la vida suya y la vida mía. Despertarnos del sueño, levantarnos del sueño. Y entonces, con una vida renacida, una vida transformada por el Espíritu Santo, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Dios no miente. Dios no miente. Cuando hay un cristiano o una cristiana comprometido o comprometida con Dios, cuando el Santo Espíritu encuentra un punto de apoyo, mueve la situación. Y el cristiano es ese punto de apoyo. He visto tantos milagros en mi vida, he visto tantas maravillas de Dios en tantos lugares del mundo, de cómo personas sencillas se convierten en instrumentos de Dios para la salvación de muchos. Yo pregunto, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿cree usted que Dios es capaz de cambiar y transformar su vida? ¿Usted lo cree de todo corazón? Sí, somos pecadores. Sí, fuimos formados en pecado. Sí, tenemos una simiente corruptible que heredamos de nuestros padres, es verdad. Pero sí, Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Sí, el Espíritu Santo nos transforma. Sí, somos hijos de Dios Todopoderoso. Sí, recibimos una simiente que viene de lo alto, que ahora mora en nosotros. Y decidimos cuál de las dos simientes alimentaremos. O alimentamos la de abajo o alimentamos la de arriba. Si hemos creído en Cristo, si nos entregamos a Cristo, no nos deleitaremos en el pecado que lo llevó a la cruz. Rechazaremos esa vida de pecado, nos enfocaremos en el Señor Jesús, habiendo nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y entonces Dios hará en nosotros y producirá en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces aprenderemos a vivir en la presencia de Dios. Y entonces el poder del Espíritu Santo tomará el control de nuestra vida y comenzará a cortar y a quitar de nuestra vida toda esa cosa rara. Y entonces Cristo se manifestará en nosotros con su poder como la esperanza de gloria. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de paz, es un mensaje de solaz, es un mensaje que viene del Padre Celestial, donde Dios lo invirtió todo para nuestra salvación y la vida eterna. Sí, Pablo dice que somos pecadores. Pablo dice frases muy fuertes enfatizando nuestro problema de pecado. Pablo nos plantea que no hay justo ni aun uno, que todos se descarriaron, que nadie busca ni hace lo bueno, que todos son inútiles, dice Pablo. Eso es verdad. Pero qué hermoso que él también dice
que a través de Cristo Dios manifestó su justicia, pero que también Él pagó el precio del pecado a través de Cristo, pero que el problema del pecado está resuelto en Cristo. Necesitamos profundizar todo esto. Necesitamos ir más a fondo en todo esto. En el capítulo 2 del libro de Romanos, que está dentro de esta sección de la psique de la condenación, encontramos algunas ideas maravillosas. Mire, por ejemplo, en el capítulo 2 de Romanos, ¿qué dice el versículo número 7? Romanos capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Allí aparece una frase hermosa. Romanos capítulo 2, versículo 7, ¿qué dice? ¿Qué cosa tiene Dios para nosotros? Vida eterna. Sí, pecado, sí, cayeron, sí, fracasaron, sí. Sin embargo, Dios tiene un mensaje de esperanza. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Vida eterna. Cuando usted aprende a leer el libro de Romanos y usted se detiene con cuidado a ver lo que el libro está diciendo, descubre un tesoro tan grande, aún dentro del problema de la condenación. Número 1, versículo 7. ¿Cuál es la palabra, la frase? Vida eterna. ¿Pero qué dice el versículo 8? ¿De qué habla el versículo 8? Ira y enojo. ¿Está Dios de acuerdo con el pecado? No. ¿Acepta Dios el pecado? No. ¿Soporta Dios el pecado? No. ¿Quiere Dios el pecado? No. ¿Pagó Dios el pecado? Sí. Por tal razón, si usted dice no al pecado y dice sí a Dios y acepta lo que Dios proveyó y acepta a quien Dios proveyó, entonces la ira y el enojo se queda con aquellos que no aceptan a Dios. Pero la vida eterna se queda en usted para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de paz. Versículo 9. ¿Y qué le pasa a esas personas que rechazan a Dios? Tribulación y angustia. Versículo 10. ¿Qué cosa dice ahora? Gloria y honra y paz. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Quiere usted ira y enojo? ¿Quiere usted tribulación y angustia? ¿O usted acepta gloria, honra y paz? Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Pablo sigue diciendo, versículo 10, pero, ¿qué cosa? Gloria y honra y paz. Y dice ahora el versículo 11 que Dios no hace, ¿qué cosa? Acepción de personas. Esto no es que para estos blanquitos sí, para estos negritos no. No, que esto, no. ¿Es para cuántos? Para todos. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. En la vida he tenido que, tratar con mucha gente en muchos lugares diferentes y doy gloria a Dios que Dios es el mismo para todos. ¿Es el mismo para cuánto? Para todos. Dios no hace acepción de persona. Permítame cerrar aquí. Doy gloria a Dios porque aquí, como en todos los lugares, el tiempo se acaba. Y alabado sea Dios. Pero terminemos con esta parte. Lea en su casa, por favor, lea en su casa. Hay tantos textos maravillosos que leer. Mire usted en el capítulo 2, el versículo número 11. Hay unas frases claves. ¿Qué dice el versículo 11? Que no hay acepción de personas para con Dios. Y ahora el Señor presenta el versículo 12. ¿Qué dice el verso 12? ¿Qué contrasta Pablo? Dice, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también, ¿qué cosa dice? Perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dios está claro con esto. No nos engañemos. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amigo, amiga, hermano, hermana, es hora de levantarnos del sueño, es hora de levantarnos de esa vida
tan pobre espiritualmente. Es hora de ponernos en las manos de Dios. Esto se acabó. En el versículo 13, Pablo dice, los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo dice? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Jesús dijo, si me amáis, ¿cómo muestra un hijo que ama a su padre? A través de la obediencia. Obedecemos a Dios no para salvarnos, obedecemos a Dios porque le amamos al haber dado por nosotros a su Hijo Jesucristo, por quien recibimos la salvación y la vida eterna. Le obedecemos a Él porque Él nos amó primero. Le obedecemos a Él porque hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Le obedecemos a Él porque de esa manera mostramos cuánto le amamos. Si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. En el versículo 14 dice el apóstol Pablo que aún los que no son, dice él aquí, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice ahora? Son ley para sí mismo. Personas que no conocen el Evangelio, personas que no conocen a Jesús, sino que viven conforme a esos principios que se les enseñó. Y entonces Pablo establece ese principio. Finalmente, versículo número 29. ¿Quién es el verdadero judío? ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el verdadero judío? Dice Pablo, versículo 29. El que lo es en lo interior. En el libro de Gálatas, terminemos aquí, Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. Mire lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 hasta el versículo 29. En el 27, me gustaría que leamos todo el 27. ¿Cómo dice el 27? De Cristo. Pablo empieza a preparar un párrafo precioso. Así que si usted ha sido bautizado en Cristo, de Cristo usted está como revestido. 28, ¿qué dice el 28 ahora? Mire qué cosa linda. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿de quién? De uno. Sois uno, ¿en quién? En Cristo. Cuando tenga tiempo, lea San Juan capítulo 17, versículo 20 en adelante. Jesús quiere estar tan íntimamente ligado a nosotros que Él quiere que estemos en Cristo, que estemos en Él, pero que también estemos en el Padre, para que el Cristo, el Padre y usted sean uno. ¿Qué significa esto? Significa que ahora tienen la misma meta, tienen el mismo objetivo, tienen el mismo propósito en la vida. Cristo quiere insertarte, traerte a la familia de Dios para que tengan el mismo fin. Efesios capítulo 2, versículo 19, ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Cómo es que descuidamos algo tan maravilloso? ¿Cómo nos distraemos de algo tan glorioso? ¿Y qué dice ahora el versículo 29? Gálatas capítulo 6, 29, ¿qué dice el versículo 29? Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente el linaje de Abraham sois, ¿y qué más? Y herederos según la promesa. Hay una serie de trabajos que hicimos acerca del Evangelio en el libro de Isaías, y en el capítulo 49 de Isaías hablamos del nuevo Israel. El nuevo Israel es Cristo. Así que en Cristo ahora somos miembros y descendientes de Abraham. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Permítame terminar con esta pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿verdad que es hermoso estudiar la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Hay esperanza en la palabra de Dios? ¿Hay un futuro glorioso en la palabra de Dios? ¿Descubrimos a Dios en su santa palabra? ¿Vemos el empeño, el interés y todo lo que Dios ha hecho para nuestra salvación? ¿Sí o no? El apóstol dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mi pregunta, ¿acepta usted el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Acepta usted
responder con amor al amor de Dios? ¿Acepta usted que es una persona pecadora y acepta usted recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? Póngase en pie conmigo y preparémonos para la oración. En este mes que estamos trabajando, estamos en esta fecha, en este momento, noviembre del año 2021, sería saludable para usted y para todo el que no lo haya hecho, prepararse para que antes que termine el año haya arreglado sus cuentas con Dios y a través del santo bautismo, entonces su nombre sea registrado en el libro de la vida. Sería muy saludable que cuando el año 2022 comience, si Dios nos da la vida, usted tenga todos los derechos de entrada en el reino celestial. ¿Quiere usted prepararse para la venida de Jesús? ¿Quiere usted que el Señor le despierte del sueño? ¿Quiere usted conocer la verdad como es en Cristo Jesús para entregarse a Él a través del santo bautismo? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, estamos levantando la mano porque decimos sí para prepararnos y tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Padre, decimos sí, aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Decimos sí, para prepararnos, Señor, a través del santo bautismo, nuestros nombres sean registrados en el libro de la vida. Decimos sí, para ser mensajeros, embajadores y enviados del cielo para la salvación de la humanidad. Padre, le decimos sí, le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Dios y nuestro dueño. Nos rendimos a usted. Señor querido, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.